que más adelante vamos a ver, o todas las alteraciones clásicas del síndrome metabólico, ¿no? Entonces, el tener una leptina elevada, un factor de necrosis tumoral, tener interleucina 6 elevado por mucho tiempo va a contribuir a que se desarrolle de manera temprana el síndrome metabólico en los niños. Lo mismo ocurre en los adultos. El niño entonces es sometido a un proceso inflamatorio, por ello que las personas con sobrepeso y obesidad de por sí están inducidos o sometidos a procesos inflamatorios. Entonces hay alimentos que van a fomentar la inflamación o van a agravar esa inflamación, lo cual nosotros con la dietoterapia tenemos que favorecer a que no haya o no contribuir a esa inflamación, ¿no? Muy bien, entonces al final, si tenemos una aparición temprana de síndrome metabólico en el niño, pues más adelante, probablemente si no se trata, ese niño va a tener diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Va a tener enfermedades cardiovasculares tempranas. Ahora, ¿cuál es el abordaje dietoterapéutico? Anteriormente, a las personas con sobrepeso y obesidad, lo que se hacía es darle dietas restrictivas o bajas, ¿no? Bajas, dietas con déficit calórico, ¿no? O dietas restrictivas muy estrictas. Se les eliminaba ciertos grupos, principalmente eliminaban las grasas. En algunos casos eliminaban la cantidad de carbohidratos. Que en este caso, las guías, las guías americanas de pediatría em, no recomiendan ya no siguen esos modelos anteriores, ¿no? Es más, en estas guías el objetivo principal en el niño no es que pierda inmediatamente el peso rápidamente, sino que no exista, sino detener ese aumento de peso progresivo, ¿no? O sea, es decir, que no siga aumentando. O sea, es el objetivo al final de cuentas de una intervención dietoterapéutica. Antes puede ser, ay, no, hay que bajarlo como tal. Que en realidad esa no es la solución rápida. Bueno, podría ser una solución rápida, pero si ese paciente no se le trata correctamente, si lo hacemos bajar rápidamente, ese niño, ese adolescente o incluso ese adulto, terminando la dieta restrictiva, como antes era, pues va a volver a esa situación y va a ser, nuevamente va a estar en situación de sobrepeso, en situación de obesidad. Entonces, lo que se recomienda con la intervención dietoterapéutica es, para empezar, procurar que ese niño o ese adolescente siga aumentando de peso. En ese proceso mejoramos sus hábitos, mejoramos las conductas y lógicamente va a bajar de peso, ¿no? Entonces, esto también es importante, o por qué se busca esto, porque el someter a dietas restrictivas sin ningún control, ¿no? Como antes se hacía, y bueno, como en algunos lugares a veces lo hacen, pues lo único que vamos a provocar es también un uso innecesario de la reserva muscular, ¿no? Si se restringe, si solamente se restringe. Entonces, esa es la estrategia, ¿no? Ahora, nosotros como nutricionistas, ¿qué tenemos que hacer? Promover patrones alimentarios, disminuir el consumo, ¿no? La elección principalmente de alimentos procesados, que nuestro paciente, nuestro niño, o los responsables de los niños, los adolescentes, pues procuren que en casa haya alimentos más saludables, que tengan una alta densidad nutricional más que una alta densidad energética, que haya, que elijan, que sepan elegir alimentos con un adecuado contenido en fibra, ¿no? Principalmente. Y por ende, bueno, eso va a repercutir pues en que el niño pueda bajar de peso, poder retener ese aumento de peso progresivo que se tiene, ¿no?
Entonces, son estrategias que nosotros tenemos que promover, ¿no? El mayor aumento de fibra, alimentos más frescos, la fibra porque básicamente nos va a ayudar a mejorar la saciedad en el paciente. Y también nos sirve como alimento para la microbiota intestinal. Y de pasadita, al yo mejorar la microbiota intestinal, pues voy a contribuir a que haya un mejor aporte, un mejor control de la glucosa en sangre. Porque por un lado, el tener una microbiota correcta me va a ayudar a mantener la glicemia dentro del rango normal. Y también el mismo aporte de la fibra va a ayudar a regular los niveles de glucosa. O sea, ganamos por los dos lados, ¿no? La reducción de los azúcares libres tiene que ser por debajo del 10% del aporte energético, lo que recomienda la OMS. Incluso la OMS pide que sea 5%, que eso en gramos más o menos son 10 gramos, 8 gramos de azúcar, ¿no? Azúcar o sacarosa o aquellos alimentos que tengan pues esto. Entonces, eso es lo ideal, ¿no? Lo que se recomienda para que no haya un aumento de la adiposidad, más aún la adiposidad visceral. ¿Qué es lo que se ha visto dentro de la evidencia científica actual? Que cuando nosotros vamos a intervenir, tenemos que involucrar a la familia. Sí hacemos una educación individual, pero también tenemos que realizar la intervención en todo el entorno de la familia. Si nosotros modificamos el entorno alimentario de la familia, lógicamente el entorno o la conducta alimentaria en el niño va a ser mejor. Tenemos que cambiarle el chip a estas madres o a estos padres, que cuando el niño tiene algún problema, ya sea desnutrición, tiene anemia o tiene sobrepeso, piensan que el tratamiento, la conducta alimentaria saludable es solo para el niño y los demás no se involucran. Entonces ahí, para ahí también van nuestras estrategias de intervención, nuestras estrategias educativas. Tenemos que implementar. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo logramos incluirlos? ¿No? Entonces, tenemos que implementar programas que no solamente estén, programas educativos, que no solamente estén pues orientados al trabajo en la persona, sino en toda la familia, ¿no? Para que los cambios sean sostenibles en el tiempo. Si no, de nada sirve, va a ser igual. Bien, entonces cuando hablamos fisiológicamente de la obesidad habíamos mencionado pues que es multicausal, se da porque lógicamente hay un desequilibrio en la regulación principalmente del apetito, de la saciedad y por ende de un desequilibrio o un desajuste de todos los mecanismos biológicos que ocurre dentro de la célula, dentro de los tejidos, dentro de los órganos, ¿no? Hay alteraciones a nivel del gasto energético, hay alteraciones en el almacenamiento de algunos nutrientes, en este caso hay un exceso de almacenamiento de grasas, ¿no? Y imagínense que hay una alteración en un niño que está en crecimiento, pues vamos a ocasionar dos cosas, o acelerar su, ¿cómo se llama esto? La pubertad, vamos a provocar que los niños tengan, o estos adolescentes, niños, inicien una adolescencia precoz, un desarrollo sexual precoz, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué podemos provocar ello? Que el desarrollo sexual no vaya de la mano con la maduración cerebral. ¿Por qué creen? Antes de pasar a esto, ¿alguien me puede decir por qué podríamos provocar que en el adolescente, en un niño con sobrepeso, un niño que está con sobrepeso, que ya tiene obesidad, eh, este, en estos niños que ya tienen este problema, podemos provocar que haya una aceleración en el desarrollo sexual?
tanto en varones como en mujeres. ¿Por qué? Porque al haber un exceso de tejido adiposo, grasa, hay dos hormonas principales cuya base es la grasa, el colesterol. La testosterona y los estrógenos. Al existir suficiente substrato en el niño, pues eso va a provocar que de manera prematura se produzca liberación de estrógenos, liberación de testosterona. Y lógicamente eso va a hacer pues que los niños alcancen mucho más rápido la pubertad, la adolescencia. ¿Y eso en qué nos puede perjudicar a nosotros? Está bien, pues licenciada, más antes ya pasan el proceso de menarquia en las mujeres, ¿no? Y los varones más antes se desarrollan. ¿Estará bien o estará mal? Porque si bien es cierto, la obesidad es un problema que ocurre cuando hay una mayor, es ocasionado por hábitos inadecuados, ¿no? Incorrectos, hay un exceso de ciertos grupos de alimentos, hay un desbalance energético negativo, hay inflamación, ¿no? Pero, ¿cómo es que los hábitos alimentarios incorrectos pueden modificar este correcto funcionamiento? ¿Y cómo es que el mismo hecho de tener sobrepeso, el mismo hecho de tener obesidad, puede provocar un desajuste de este equilibrio correcto? ¿Sí? Bueno, todo esto va a empezar en el cerebro, ¿sí? En el hipotálamo principalmente, ¿sí? Em, bueno, en el cerebro, en el tallo cerebral, nosotros, bueno, vamos a tener una estructura denominada tallo cerebral, ¿no? Este tallo cerebral se encarga de conectar el cerebro con la médula espinal. A su vez, este tallo cerebral está compuesto por tres estructuras, recordarán ustedes. El mesencéfalo, la protuberancia o puente también le llaman, y el bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo nosotros vamos a encontrar el núcleo del tacto solitario. Dentro de este núcleo del tacto solitario, ¿quién es el que se encarga de recibir la información que viene del vago a través de las fibras aferentes del nervio vago, décimo par craneal? Recoge la información, el núcleo del tacto solitario, de qué lugares del estómago, del intestino, del hígado y del páncreas. ¿Sí? Este núcleo del tracto arcuato lo consideran como la primera estación central, es a donde va a llegar toda la información que proviene de estos órganos principalmente, ¿no? Él traduce a través del nervio vago, le llega la información al núcleo del tracto arcuato. Primer lugar. Luego de este núcleo del tracto solitario, va a mandar la información al núcleo arcuato. O dentro de este núcleo del tracto solitario está el núcleo arcuato. ¿Que dónde se encuentra este núcleo arcuato? En el hipotálamo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahora, en el hipotálamo, nosotros vamos a tener dos tipos de neuronas. Las neuronas orexigénicas y por otro lado, las neuronas anorexigénicas. ¿Con esto qué quiero decir entonces? Que el control del hambre y la saciedad, bueno, en realidad, bueno, se le atribuye al hipotálamo, ¿no? Aquí están los centros del hambre y el centro de la saciedad.
Bien, bueno, tenemos dos tipos de neuronas orexigénicas y neuronas anorexigénicas en el hipotálamo. Ahora, ¿qué más vamos a encontrar dentro de del núcleo arcuato en el hipotálamo? Los núcleos hipotalámicos, el núcleo lateral y el núcleo ventromedial. Son dos núcleos. ¿Listo? Uno es el centro del hambre y el otro es el centro de la saciedad. ¿Cuál es el centro del hambre? El núcleo ventromedial. ¿Cuál es el centro de la saciedad? El núcleo lateral. ¿Listo? Entonces, el control del hambre y de la saciedad va a comenzar aquí en el hipotálamo. ¿En qué parte específica? En el núcleo arcuato, pero ya hemos visto, ¿no? Cómo es la conexión que tiene acá. En este núcleo arcuato decíamos que tenemos a las neuronas orexigénicas y a las neuronas anorexigénicas. Las neuronas orexigénicas, ¿qué producen? Neuropéptido Y, proteína relacionada con el agouti o proteína R-agouti le dicen, estas son sus siglas. Y ¿cómo se llama este? El GABA, el ácido gamma amino butírico. Y por otro lado tenemos a las neuronas anorexigénicas que producen propiomelanocortina, que es esta, péptido regulatorio, es esta de acá. Producen, bueno, acá no lo puse, ya, pero producen también, aparte de la propiomelanocortina, van a producir ¿cómo se llama este péptido? Este es péptido, péptido regulatorio por cocaína y anfetamina, ¿sí? Bien. También van a producir el alfa, ¿cómo se llama este? Alfa, alfa melatonina, no. Tiene su nombre. Ya me olvidé. ¿Cómo se llama este aminoácido? Este neurotransmisor, este es la propia melanocortina. Ay, no me acuerdo. Se me fue el nombre ahorita. Hormona estimulante de los melanocitos, Hormona creo. estimulante de los melanocitos, correcto. Era, exacto, sí, está bien. Es correcto. Gracias, hija. Bien, entonces, ya. Bueno, ¿qué más quería decir acá? Ya. Esta la proteína R-agouti, reguladora de la GOUTI, también se le llama, se van a encargar, o bueno, todos estos se van a encargar de activar, por un lado, a estos receptores. El R-agouti principalmente se encarga de activar a estos receptores, el MC3R y el MC4R. Y ahí ya se me fue el nombre. La proteína estimulante del melanocito, me dijo, ¿no? Melanocito, Hormona melanina. estimulante de los melanocitos. Hormona estimulante de los melanocitos. Se va a encargar de activar y estos lo inhiben a estos receptores. Ahora, de estos dos receptores, el MC4R lo vamos a encontrar en el núcleo paraventricular. ¿Ya? En el núcleo paraventricular. Y el neuropéptido Y, sus receptores para este neuropéptido Y lo vamos a encontrar en el núcleo lateral, ya en este núcleo hipotalámico. Estos dos núcleos, el núcleo lateral y el paraventricular, lo consideran como los centros de la saciedad, pero en realidad, si revisan ustedes la bibliografía, generalmente se habla del núcleo lateral, es el centro de la saciedad. Y el núcleo medial o ventromedial es el centro de la saciedad, digo, del hambre. ¿Listo? Muy bien. Entonces, bueno, ¿qué hacen estas neuronas
en realidad. Estas neuronas lo que van a hacer es recibir las señales periféricas, van a recibir las señales hormonales, y luego a través de la producción de estas sustancias, pues van a ir directamente a estimular a estos centros del hambre o de la saciedad. ¿Sí? En condiciones normales, en condiciones fisiológicas normales, cuando se consume, hay una descarga, hay un consumo de alimentos, lógicamente se va a elevar los niveles de glucosa, ¿no? Después de cada comida es un proceso normal, fisiológico normal, que cuando hay ingesta de alimentos, principalmente si hay carbohidratos, pues se va a elevar la glucosa en sangre y por ende se eleva los niveles de insulina, ¿no? La glucosa, ¿qué es lo que va a hacer? Va a entrar a la célula beta pancreática, recuerden, ¿sí? Y al ingresar al interior de la célula beta pancreática, un poquito de bioquímica, ¿qué ocurría? Hay un aumento del ATP en el interior de la célula beta pancreática, ¿no? ¿Y eso qué va a provocar? Que se cierren los canales de potasio, porque esos canales de potasio son sensibles a ATP. Y en consecuencia, ¿qué ocurre? Hay una despolarización de la membrana y eso va a hacer que se libere la insulina, ¿no? Entonces, se libera la insulina, esta insulina va a viajar a los tejidos periféricos y también va a viajar al hipotálamo, va a viajar a tejidos periféricos donde se necesite, ¿no? Grasa, músculo, grasa, tejido adiposo, músculo para que haya anabolismo, dependiendo de cuál es el estímulo, ¿no? Pero pueden ir a esos lugares. Y ya me olvidé, ¿qué estaba hablando? Ah, ya, entonces hay una despolarización de la membrana, hay liberación de insulina, va a viajar a los tejidos y va a viajar la misma insulina, viaja al hipotálamo. Y a nivel del hipotálamo, ¿qué es lo que va a promover la insulina? Va a estimular, junto con este neuropéptido Y, estimula a las neuronas orexigénicas, van a ir a estimular, la insulina estimula a las neuronas orexigénicas para que liberen neuropéptido Y, la proteína RAO-GOUTI, para que estimulen el núcleo lateral, para que pueda producir saciedad. Ese es el mecanismo normal, regular, que ocurre en una persona fisiológicamente sana, ¿no? Que no hay ninguna alteración. ¿Sí? Entonces, ahora, entonces, la insulina también cumple una función a nivel de las neuronas, ¿sí? Principalmente las neuronas anorexigénicas, va a inhibir el apetito, perdón, acá inhibe a las neuronas anorexigénicas. Estoy señalando acá las orexigénicas. Las neuronas orexigénicas son las que van a estimular el hambre, ya, es al revés. Las neuronas orexigénicas estimulan el núcleo ventromedial y las neuronas anorexigénicas el núcleo lateral, ya. Las anorexigénicas son las que fomentan este núcleo lateral para que no haya apetito, ya, y las orexigénicas el núcleo ventral para que haya lo opuesto, pues, para que haya apetito. ¿Listo? Ahora, ¿qué más? Entonces, por otro lado, va a inhibir, o sea, la insulina por un lado, estimula el núcleo lateral, pero y por otro lado inhibe el núcleo ventromedial, ¿no? O sea, está inhibiendo el hambre. Entonces, licenciada, ¿qué es lo que ocurre en una persona que ya tiene un exceso de tejido adiposo? Porque esto también va de la mano con la grelina, o sea, hay mucha participación. La grelina, que es una hormona que estimula el apetito, va a ir a estimular el núcleo ventromedial, va a estimular al neuropéptido Y, ¿sí? Trabaja con las neuronas orexigénicas. En cambio, la insulina, la propiomelanocortina, inhiben a las neuronas, estimulan a las neuronas anorexigénicas, ¿no? Y básicamente van a alterar
van a fomentar la saciedad. Bien, ahora, ¿qué más? ¿Por qué la insulina normalmente pues estimula el centro de la saciedad? ¿Por qué? Porque recuerden que todo se traduce en energía, ¿sí? Entonces, la insulina envía la señal o es un indicador de abundancia energética que le dice al centro de la saciedad, hay mucha energía. Entonces, no es necesario seguir ingiriendo más alimentos porque hay energía, ¿sí? Bien, ahora, ocurre también otra cosa importante que no lo puse acá. Bueno, ya no lo puse acá. En paralelo en que está ocurriendo este proceso fisiológico normal, cuando se ingiere posterior a una ingesta de alimentos y se produce la saciedad, hay aminoácidos como la leucina que van a activar a una, ¿cómo se llama esto? Es un señalizador, van a activar al emetor, que está íntimamente relacionado con la formación de músculo, por un lado. Entonces, em, en paralelo, pues juntando la saciedad de la insulina, está haciendo ello, la leucina va a activar al emetor intracelular, ¿ya? Pero en este caso no a las células musculares, sino dentro de estas células, ¿ya? El emetor también participa dentro de las células musculares, pero acá estamos hablando acá netamente de las células de estas dos neuronas, ¿ya? Entonces, se activa el emetor intracelular en las neuronas anorexigénicas. Hace esto, este emetor lo que va a hacer es reforzar aún más, con mayor intensidad, la señal de saciedad. Ahora, por otro lado, los adipocitos cumplen función endocrina porque liberan leptina, ¿sí? Entonces, la leptina que va a ser secretada por los adipocitos va a activar otra vía, que no lo puse. Activan una vía, la vía del JAK, es la vía JAK, no recuerdo, pero ya. Activan esta guía, activan esta vía y paralelo que activan esta vía JK, ST, JK STAR era, ya, STAR, es la vía JAK-STAT, ¿ya? Si mal no recuerdo, por ahí me estoy confundiendo, pero es esta vía, y por otro lado van a inhibir a la MP quinasa, ¿ya? ¿Para qué? ¿Dónde van a inhibir? Van a inhibir a la MP quinasa en las neuronas orexigénicas. Entonces, esa inhibición, el que se active la vía JAK e inhiban a la MP quinasa, hace que en las neuronas orexigénicas eso va a provocar pues que se refuerce. Al estar inhibiendo a las neuronas orexigénicas, estas neuronas orexigénicas ya no van a estimular al núcleo ventromedial, por ende, con más fuerza se está induciendo a la sacie, claro, a no tener más apetito, al no querer ingerir, porque están inhibiendo este núcleo, pues, estas neuronas orexigénicas. Las neuronas orexigénicas lo que hacen es estimular al núcleo ventromedial para que haya hambre. Entonces, al inhibirlas y se está reforzando las neuronas orexigénicas o la actividad de las neuronas anorexigénicas, pues
Esto se traduce en que hay suficiente reserva energética y no es necesario. Ahora, a nivel del intestino también ocurre algo importante en todo este mecanismo de regulación. ¿Sí? El intestino delgado, bueno, el intestino va a liberar otra hormona. Si alguien me ayuda. Es una hormona similar al glucagón. Bueno, no es el nombre, no es símil, es una hormona similar al glucagón. Es la hormona, es un péptido, no es una hormona, es el péptido similar al glucagón tipo 1. Y también van a liberar péptido Y en el intestino. ¿Y cuál es la importancia de estos péptidos, licenciada? ¿Por qué? Estas hormonas. ¿Qué hacen? El péptido similar al glucagón y el péptido Y se van a encargar de retrasar el vaciamiento gástrico o neuropéptido Y. Retrasan el vaciamiento gástrico. El neuropéptido Y o el péptido Y es el principal, uno de los principales que retrasa junto con la colecistocinina, que retrasan el vaciamiento gástrico. Entonces, el que se retrase el vaciamiento gástrico, esto manda señales que son captadas a través del nervio vago hacia el núcleo del tracto solitario nuevamente, ¿no? Enviando señales de saciedad, o sea, con mayor refuerzo. Efectivamente, no debemos seguir ingiriendo más alimento, ¿no? Por otro lado, ¿qué pasa con la grelina? La grelina que se secreta por el estómago y también se secreta a nivel del intestino. La grelina, su función es lo opuesto a la leptina, ¿no? La grelina lo que hace es, promueve, activa a estas neuronas orexigénicas, ¿no? Estimula la liberación de neuropéptido Y. ¿Listo? Entonces, estimula la liberación de la proteína relacionada o la proteína RA-GOUTI y eso va a provocar un aumento del apetito. ¿Correcto? Lógicamente. Entonces, ¿y dónde encontramos sus receptores para esto? Ay, perdón, me van a disculpar, jóvenes, acá estoy, lo dije al revés. Hace un momento dije que el núcleo lateral y el núcleo paraventricular son los centros de la saciedad y dije que el núcleo ventromedial es el centro del hambre. Al revés, por favor, acá. Al revés, estoy hablando piedras. Ya, entonces es por ello que en el núcleo lateral tenemos receptores de tipo Y1 y Y5 para el neuropéptido Y, y estos mismos receptores también están en el núcleo paraventricular, ¿no? También tenemos receptores MC4R para la proteína RA-GOUTI. ¿Listo? Entonces, la grelina va a estimular a las neuronas orexigénicas para que liberen esto y se active el centro del hambre. Hambre, ¿ya? El núcleo lateral. Acá lo voy a poner cuando les dé estas diapositivas. No voy a hacer. A ver, ¿dónde lo pongo? Deben corregirme, por jóvenes, si esto es su fuerte de ustedes. Oh, Doctora, disculpe, ¿se me escucha? sí. ¿Usted está de pronto explicando y dibujando en la pantalla que está presentando? No estoy dibujando, hija. Ay, Ahorita he dejado de escribir para acá poner esto de acá con rojito. Lo voy a colocar chiquitito para que... ¿O no se está proyectando mi pantalla? Sí se está proyectando, doctora. Ay.
Ya está, ahora sí. Y se ve, doctora. Listo, hija. Van a disculpar, por favor, aquí estoy aclarando, ¿ya? El núcleo ventromedial, el núcleo medial es el centro de la saciedad y me estoy confundiendo. No, sí. Ya está. Listo. Bien, después, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más puedo mencionar acá? Ya mencioné la grelina, ya vimos lo que sucede a nivel del estómago, como en este proceso de hambre y saciedad, pues también abarca ¿cómo se llama? Interviene, ¿no? Está el sistema digestivo, tubo digestivo, ¿no? Muy bien. Entonces, eh, este es el proceso o este es el mecanismo del hambre y la saciedad. Ahora, cuando se altera, cuando hay una alteración fisiológica, que esto ya estamos hablando de problemas de sobrepeso, obesidad, ¿no? Que hay dietas desequilibradas con ciertos grupos de macronutrientes. Em, ¿Qué es lo que vamos a provocar por un lado? La hiperinsulinemia. Esto principalmente ligada a un consumo excesivo de carbohidratos. Con esto no quiero satanizar, por favor, los carbohidratos, ¿no? Ahora, cuando hay una ingesta excesiva de carbohidratos, más aún carbohidratos simples, ¿no? Y grasas también, grasas trans, y bueno, las grasas en general, cuando hay un exceso, eso va a provocar un aumento de la insulina, ¿no? Por un lado, bueno, va a provocar un aumento de la insulina y el que los niveles de insulina estén permanentes, estén constantemente elevados, eso va a provocar o puede provocar una resistencia a la insulina, que eso ya lo hemos visto. O bueno, no lo hemos visto, ¿no? Pero ya lo conocemos, sabemos qué es, ¿no? Entonces, la resistencia a la insulina básicamente es tanto tiempo que se ha tenido la insulina en actividad, que básicamente sus receptores ya no son sensibles a la actividad de la insulina. Esto, bueno, como cuando ustedes se toman un medicamento y la dosis, por decir, ya el cuerpo se acostumbra a una determinada dosis y ya no es efectiva, aumento la dosis y tomo más. Ya no tomo una tableta, sino tomo hasta 2 pastillas o hasta 3 pastillas. Pues que siga necesitando una dosis, ¿no? Estoy empezando a generar pues resistencia al medicamento. Ya no es suficiente. Algo similar ocurre con la insulina. Cuando por mucho tiempo ha estado elevada, ha estado trabajando, esa insulina ha estado por mucho tiempo en el torrente sanguíneo, pues aquellos tejidos que son sensibles o que tienen sus receptores para la insulina, esos receptores ya no van a poder codificar, o ¿cómo sería? Ya no van a poder leer de manera correcta la información al unirse con la insulina. Hablamos de resistencia a la insulina. Ahora, en una persona con sobrepeso, lógico, hay resistencia a la insulina, pero también que hay resistencia a la leptina. ¿Quién libera la leptina? El tejido adiposo. Entonces, a mayor tejido adiposo, mayor concentración de leptina. Lo lógico sería que esa leptina pues debería de ir a estimular
a las neuronas anorexigénicas, ¿no? Para que se libere propia melanocortina y se estimule la saciedad. Eso sería lo lógico. Pero no, no ocurre eso. Ya hay una resistencia también a la leptina en una persona con sobrepeso y es por ello que la persona con sobrepeso no puede controlar su hambre o la persona que tiene sobrepeso o obesidad sigue teniendo hambre, ¿sí? Y eso es un problema, ¿no? Entonces, cuando hay una exposición crónica elevada a niveles de glucosa, por ende a niveles de insulina, vamos a generar resistencia a la insulina. De igual manera, cuando hay un exceso de tejido adiposo, principalmente tejido adiposo visceral, o sea, la grasa que está adosada a los órganos, que está pegada a los órganos, eso va a provocar, por un lado, inflamación, una inflamación de bajo grado, ¿sí? Hay liberación de citocinas, hay liberación de sustancias proinflamatorias, como mencionábamos, ¿no? El factor de necrosis tumoral. Entonces, estas citocinas, estos factores de necrosis tumoral, interfieren con la correcta señalización tanto de la insulina como de la leptina. Y van a provocar, ¿qué? Una disminución en la sensibilidad de los receptores. Esto por el proceso inflamatorio, o sea, por el producto del proceso inflamatorio que se liberan esas sustancias. Y en consecuencia, ¿qué ocurre? Hay una alteración en la inhibición de la MP quinasa. ¿Recuerdan? En la MP quinasa se activaba la vía de JAK, que no me acuerdo qué más era, qué vía es, solo me acuerdo de la vía JAK. Y al activarse esta vía inhiben al MP quinasa en las neuronas orexigénicas, o sea, en estas. Entonces, como hay un proceso inflamatorio y esto está alterando la correcta sensibilidad, no hay buena sensibilidad tanto a leptina como a insulina, se inhibe el MP quinasa, ¿no? Entonces, el MP quinasa, recuerden que se encargaba de inhibir a la, trabaja a nivel de las neuronas orexigénicas inactivándolas, ¿no? Entonces, al no ocurrir, al no, al no inhibir al MP quinasa, ir estimulando el apetito, ¿no? Entonces, ese es un problema, ¿no? Ahora, ¿qué más hay? A nivel de las neuronas anorexigénicas, ¿qué ocurre? Decíamos del mTOR, que es activado por la leucina. El mTOR, ¿qué les dije? Aumenta, claro, aumenta o refuerza la señal de saciedad en las neuronas anorexigénicas. Entonces, por un lado, se activa el MP quinasa en las neuronas orexigénicas y se disminuye la activación del mTOR en las neuronas anorexigénicas. Por lo tanto, no van a favorecer a la saciedad, ¿sí? Va a provocar pues que haya un hambre continua. Entonces, el cerebro va a recibir, va a percibir esta señal, la liberación de estas sustancias, capta. ¿Y qué dice el cerebro? Ah, hay déficit energético, a pesar de que a nivel del tejido adiposo hay abundante reserva energética. A pesar, ¿no?, de que hay insulina
hay hiperinsulinemia. ¿Correcto? Entonces, él percibe, no hay energía, entonces liberamos, activamos neuropéptido Y por las neuronas orexigénicas. Liberamos proteína RA-GOAT y aparece el hambre. Se estimula el núcleo lateral, el núcleo paraventricular, estimulamos el hambre. ¿Mm? A pesar de que hay abundante energía. Entonces, es todo un proceso, es toda una alteración. Ahora, la microbiota, ¿qué tiene que ver acá? ¿Creen que entra aquí también? Lógicamente entra, porque la microbiota, los últimos estudios han mencionado que la microbiota intestinal modula, participa en la regulación de estos sistemas de hambre y saciedad, ¿no? Otra cosa más que me olvidaba. Aquí también sí interviene el tejido muscular, el músculo. Cuando no hay una flexibilidad muscular, es decir, o sea, ese músculo como que no está un poquito perezoso, no es muy activo este músculo, es decir, es una persona totalmente sedentaria o que no hace mucho ejercicio, ¿no? Las mitocondrias que están dentro de estas células musculares, pues de igual manera, como que no tienen la necesidad de trabajar, no tienen la necesidad de producir abundante energía, son células perezosas, por decir, eso también va a contribuir va a contribuir a que se use el uso de la glucosa, el uso de los ácidos grasos sea pues ineficiente, ¿no? O sea, no trabajan bien, no usan bien, y eso, el que estos tejidos trabajen lentamente, por decir así, esa mitocondria como que está a duras penas produciendo ATP, también es una señal que es captada por el hipotálamo, por el cerebro, y dice, ya, el tejido muscular no está trabajando bien porque parece que no hay, ¿no? Ese tejido está muy lento, no está usando mucha energía porque no, parece que no hay. Lo capta de esa manera. Entonces, más hambre, hay que tener más hambre, hay que comer más, ¿no? Bien, eso antes de que me olvide. Ahora, decíamos, ¿no? La microbiota participa en esto, regula estos mecanismos, ¿sí? La fibra, ¿sí? Cuando la fibra que se ingiere se fermenta, va a producir ácidos grasos de cadena corta. Uno de ellos es el butirato. Estos ácidos de cadena corta, ¿qué es lo que hacen? Van a estimular que se libere péptido Y y péptido similar al glucagón tipo 1. ¿Sí? Entonces, este péptido Y, no neuropéptido Y, péptido Y es otro, ¿ya? Recuerden, el péptido y la hormona o el péptido glucagón, el péptido similar al glucagón tipo 1, es liberado por las células intestinales y favorecen el retraso del vaciamiento gástrico. Entonces, cuando se fermenta la fibra, producto de la fermentación de la fibra por la microbiota, se producen estos ácidos grasos de cadena corta. Y estos ácidos grasos de cadena corta lo que van a hacer es estimular que se libere péptido Y, péptido similar al glucagón tipo 1. Y esto va a hacer que pues que se mejore de alguna manera la correcta oxidación de los ácidos grasos. Y eso favorece lógicamente a que haya un equilibrio, una estabilidad energética. Entonces, y bueno, lógicamente que van a favorecer también en un retraso en el vaciamiento gástrico. Y recuerden, el vaciamiento gástrico retrasado también es una señal de saciedad que es captada por el nervio vago y llevada hacia el hipotálamo. ¿Mm? Ahora,
Entonces, cuando se tienen dietas bajas en fibra, cuando hay dietas altas en ultraprocesados, se disminuye la producción de estos ácidos grasos de cadena corta, no hay producción no hay una buena liberación de péptido Y, de péptido similar al glucagón, y eso va a favorecer a a aumentar o seguir estimulando, favoreciendo la inflamación, ¿no? Esa inflamación general que ocurre de manera general. Ahora, el ejercicio tiene que ver, sí tiene que ver. El ejercicio participa como un mecanismo regulatorio. Regula. Es un mecanismo regulatorio, pero potente en todo este proceso de regulación del hambre y la saciedad. Porque cuando se hace ejercicio, aumenta la concentración de AMP quinasa, pero en el músculo. Aquí hablábamos de AMP quinasa en la neurona orexigénica. Ya, hay otro AMP quinasa, pero en la célula muscular. Y cuando hay aumento de la AMP quinasa dentro de la célula muscular, eso favorece a que se capte más glucosa y se oxide. Eso favorece a que se capten más ácidos grasos y se oxide. ¿Sí? Entonces, eso también favorece, ¿no? En consecuencia, cuando se usa más glucosa, se usa más ácidos grasos, ¿eso en qué se traduce? En que hay una disminución en los niveles de insulina sanguínea, insulina plasmática. Disminuye la hiperinsulinemia. ¿Sí? El ejercicio, lógicamente, también favorece el trabajo correcto de la mitocondria. Hace que la mitocondria trabaje con mayor eficiencia, mayor producción de energía. Y el que la mitocondria tenga una mayor eficiencia energética, eso favorece a que se active el AMP quinasa. ¿Sí? Y el AMP quinasa es un círculo, sigue favoreciendo que se capte más glucosa. En consecuencia, hay disminución de la inflamación, la concentración de factores necrosis tumoral, interleucina 6, ¿no? Hace que disminuya. Por ende, se va a mejorar la sensibilidad a la insulina, se puede mejorar la sensibilidad a la leptina. ¿Por qué? ¿Por qué se mejoraría? Porque lógicamente si vamos a disminuir la concentración de citocinas, si vamos a disminuir la concentración de factores de necrosis tumoral, si vamos a disminuir la concentración de, ¿cómo se llama este otro? Interleucina 6, citocinas, hay disminución, estamos sopesando la inflamación y por ende mejoramos la sensibilidad tanto a la insulina como a la leptina a nivel del hipotálamo, ¿no? Y por ende podemos regular nuevamente la saciedad en la persona. ¿Sí? También el ejercicio, proteína similar al glucagón tipo 1, ¿no? ¿Sí? Va a regular los niveles de grelina, quien estimule el apetito. Se puede normalizar o regular el hambre y la saciedad entonces. Entonces, hablar de hambre y saciedad es un mecanismo amplio y esto es algo breve, incluso es mayor, ¿no? Mucho más amplio. Entonces, se dan cuenta, si no corregimos una cosa, esto es como un círculo vicioso que sigue y sigue y sigue. Continúa y continúa y continúa. Ahora, el consumo de carbohidratos
licenciada, ¿el consumo de carbohidratos puede tener alguito que ver con esto? ¿Puede estimular más hambre, más apetito? En semestres pasados yo les decía, ¿no? El que uno consuma, tenga un consumo continuo de carbohidratos y hace que haya una liberación permanente y progresiva de insulina, esto en consecuencia puede provocar que la persona siga teniendo hambre. Pero licenciada, si usted nos acaba de decir que la insulina normalmente, fisiológicamente, su función es estimular a las neuronas anorexigénicas, es decir, que no haya hambre. Esa es su función. La grelina es la que estimula el hambre. La insulina es la que dice ya no, no más comida porque hay energía. ¿Por qué yo menciono así esa afirmación? ¿Quién me puede mencionar? ¿Por qué creen? ¿Porque estaba mal? ¿Estaba loca y hablaba piedras? ¿O tal vez hay una razón? ¿Alguien tal vez me puede comentar? ¿Por qué creen? ¿En algún curso no lo he mencionado, en fisiología, alguno de sus oficios, semiologías? ¿Por qué? Porque entonces, ¿alguien? Nadie me dice nada. Eh, a ver. em, Cuando una persona consume carbohidratos, hay un aporte abundante de carbohidratos, o es un aporte permanente, principalmente carbohidratos simples, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Acá, a ver, vamos a ver si se puede dibujar. Mm, 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 mm. A ver. ¿Recuerdan su curva? A ver acá. Vamos a hacer esto. Que no puedo dibujar, no sé por qué. A ver. Tal vez sí. Aquí debe haber una opción de dibujar. Esta debe ser. Ah, ya. Cuando nos tomamos nuestros, ay, no está feo esto. ¿Qué pasa cuando se consume? Ya, no es necesario. ¿Qué pasa cuando se consume carbohidratos refinados, una preparación que tenga una carga glicémica alta, sumado a ello un índice glicémico alto? ¿Qué es lo que sucede? Probablemente en un inicio los niveles de glucosa van a estar así, se van a disparar, luego van a bajar. Ahí está feito esto. Ay, no. A ver, vamos. Va a estar así, ¿no? En una persona sana. Ahí. Y luego va a bajar. Incluso hasta puede llegar a hipoglucemia. Digamos. ¿Qué sucede acá? Aquí, por ejemplo. Miren, cuando se consume preparaciones con cargas glicémicas altas y con índices glicémicos altos a su vez, ¿no? O cuando se consumen, por ejemplo, buenas cantidades de carbohidratos simples, ¿qué es lo que pasa? En un inicio se elevan los niveles de glucosa al toque. Están en 80, digamos, y se eleva hasta 190, 150.
Y luego baja. Bueno, no baja tanto, ¿no? Acá está mal mi figurita, pero baja. Baja bruscamente. Puede bajar desde, digamos, desde 170, puede bajar a 90, digamos. ¿Qué significa eso? ¿Alguien me puede mencionar? ¿Qué es lo que está ocurriendo? A ver. Ay, ¿cómo hago acá para ver? ¿Quién me puede mencionar? A ver. Noelí es. Noelí. Sí, Noelí a doctor. la U. Ay,